¿Qué necesitas aliviar? ¿Qué cargas tienes? ¿Qué es aquello que no te deja avanzar? ¿Sabes acaso de dónde puede venir esa carga? Hoy vamos a hablar de cómo comprender nos puede llevar a aliviar esta sensación de Soltar. Ella es Marian Frías, psicóloga, terapeuta creativa y mujer medicina. ella es Patti Cardoso, coach de vida, consteladora familiar y mujer medicina. Estamos aquí para acompañarte desde el alma. Estos son Palabras palabras mágicas. mágicas. Estaba pensando cómo empezar. Lo importante no es lo que la vida te hace, sino lo que tú haces con lo que la vida te hace. Así empezó un profesor mío de la universidad, primero de carrera, yo ahí toda conectada con esa posibilidad que se me estaba ofreciendo, estaba muy contenta porque para mí estudiar psicología fue algo muy pasional y lo primero que me encontré es como con un trabalenguas. Lo importante no es lo que la vida te hace, sino lo que tú haces con lo que la vida te hace. Eso abría un montón de posibilidades en mi mente, estuve con esa frase muchísimo tiempo y cuando la he compartido con muchas personas ha generado ese alivio. Porque ¿qué sucede? La vida te reparte las cartas que te reparte, tienes el padre que tienes, la madre que tienes, vives en la ciudad que vives, luego todo eso puede ir cambiando, pero tú recibes esas cartas y lo importante es qué hago, qué jugadas hago, porque los que nos gusta jugar a las cartas a veces sabes que con cartas muy reguleras y con una buena actitud llegas a grandes resultados. Entonces, la comprensión nos ayuda a poder entender. Y cuando tú entiendes por qué está sucediendo algo o para qué está sucediendo ese algo, o incluso aunque no lo comprendas, pero tienes en tu imaginario que esta situación trae siempre una bendición, desde esa búsqueda de la comprensión viene el alivio. Porque imagínate, y esto ha pasado en muchas ocasiones con clientas, y es que hemos tenido, bueno, pues los padres que hemos tenido también en una generación donde los hombres salían por la mañana súper pronto, llegaban súper tarde y no tenían esa conciencia de conciliación familiar, era como que los hijos pertenecían a la madre y si la madre era ama de casa más. Entonces hemos tenido muchísimos padres ausentes que no nos han nutrido emocionalmente con palabras de te quiero, qué bien lo estás haciendo. Pues cuando comprendemos y hacemos un juego de posiciones perceptivas y yo me pongo en ese papá que fue niño, con la mamá que tuvo, con el papá que tuvo, puedo entender y comprender, ah, vale, mi padre no tenía la capacidad de entender emocionalmente a tanta mujer en casa. Mm. Ahora que lo comprendo, siento un alivio. ¿Por qué? Porque igual que hablamos de los acuerdos, los 4 acuerdos, el ser impecable con las palabras, hay uno que tiene que ver y a mí me da mucho alivio y es no tomarme las cosas personalmente. No es que mi padre no me diga a mí que me quiere, es que mi padre no dice te quiero. Y empiezo Claro. a comprender a qué se debe, ¿no? Yo creo que las constelaciones tienen un poder maravilloso y precisamente es eso, que te ayuda a comprender que eso que te está sucediendo no es algo personal contigo, sino con la historia también de una persona. Nos hace ser como más compasivos. Sí, más compasivos y traer a la luz aquellos aspectos de nosotros que están en la oscuridad, porque lo que no podemos comprender, no lo podemos trabajar y por ende no lo podemos aliviar. Andamos por la vida con muchas cargas y muchas veces no somos conscientes de que la mayoría de ellas tienen que ver con nuestra historia, con nuestra raíz, con nuestro origen, con esa puerta de entrada a la vida que es papá y mamá. Uno te proporciona unas cosas, el otro te proporciona otras y en conjunto te han hecho un poco lo que eres hoy en día, no solamente por la historia que arrastras de todo tu linaje a nivel inconsciente, sino también por las experiencias que tuviste que vivir durante la infancia que no las elegiste, porque como bien has dicho, cada uno desde su posición te dio lo que sabía darte en determinado momento. Entonces siempre digo, porque algo haya sido no significa que tenga que seguir siendo, porque mi infancia haya sido traumática, dolorosa, triste, pues no significa que yo ahora, desde mi adulta, desde mi intención de trabajarme a nivel interno, no pueda aliviar todo aquel peso que llevo en la mochila, sea elegido o no. Mm. Fíjate, yo creo que esto es una de las cosas, yo soy terapeuta, pero me encanta recibir terapias y me encanta hacer diferentes tipos de técnicas y las Terapeuta que no se regresiones. trabaja, desconfía, ¿eh?
Bueno, lo que pasa es que yo creo que es como todo. Hay gente que le apasiona lo que hace y hay gente que termina de hacer lo que hace y lo deja de lado. Pero sí, yo creo que un buen profesor es el que es buen alumno y Por también un buen supuesto, terapeuta es cuando te permites estar del otro lado, por ¿no? supuesto. Y darte cuenta de lo bonito que te hace. Y sobre todo lo que a mí me han aportado las terapias ha sido alivio. Mm, Ha sido comprensión, sobre todo terapias donde he podido ir más allá de mi parte consciente y llegar a esa parte de información que haces de una manera inconsciente, incluso a veces a través de la imaginación, ¿no? Como llegar al momento del parto. Me acuerdo en concreto con una terapia que fue muy, muy, muy transformadora con una clienta que yo tenía. Hicimos una regresión donde ella llegó a ese momento de su nacimiento y se dio cuenta que durante el proceso del parto ella sentía el dolor de la madre. Entonces, fíjate, desde el momento del parto, ella empezó a sentirse culpable cuando los demás sufrían. mm, Eso le había llevado a llevar una gran carga obviamente. encima de ella, es yo tengo que aliviar el sufrimiento del mundo. ¿Por qué? ¿Dónde vino? Cuando ella comprendió que desde que era tan chiquitita se creyó que su sufrimiento, el sufrimiento de mamá, era por su culpa, no que era culpa del proceso del parto, que tanto el que nace como el que da a luz, pues se Claro. siente ese dolor, sino ella se responsabilizó del dolor. Esa idea que la gente dice, bueno, pero eso te lo puedes imaginar, eso te lo estás inventando, ¿cómo vas a llegar realmente al momento del parto? Da igual, si me lo estoy inventando, me lo estoy inventando, si me da alivio y me da paz, y desde ese momento tomar conciencia de esa comprensión sin tener que trabajarse nada más, le hizo ser consciente en su día a día cuántas veces ella llevaba esa carga y decidió soltarla, porque además se dio cuenta que era, bueno, aliviar el sufrimiento del mundo era bastante pesado, le ¿No? generaba muchísima frustración. Si ya de por sí es pesado intentar aliviar el sufrimiento de la gente que tenemos en el entorno cercano, porque allí entran también esas cargas que muchas veces, pues desde el amor llevamos porque vemos que un ser querido pues lo está pasando mal y queremos estar allí pues salvándole, dándole todo lo que incluso no tenemos ni siquiera para nosotros, pero dándole esa mano ayuda sin darnos cuenta que también dentro de ese querer salvarle hay que respetar el, ¿quiere realmente ser salvado? ¿Es el momento? ¿O tengo que venir yo a meterle en la cabeza todas las terapias y todas las ideas y todas las fórmulas que a mí me han funcionado, olvidándome que cada proceso es individual, ¿no? Eso también es una carga que nos ponemos, la de salvadora, Mm, salvadores de nuestro entorno. Me hiciste acordar de una chica que vino a una constelación y la cosa que quería la cosa, imagínate, escucha, sí, bueno, la cosa. el asunto. El asunto que quería constelar era el vacío, porque ella no se explicaba por qué, si era una persona, pues, con una buena pareja, que tenía sus hijos, que tenía su hogar, que le iba bien en el trabajo, o sea, no tenía se sentía mal consigo misma porque no tenía motivos aparentes para quejarse. O sea, ¿de qué me voy a quejar yo en la vida si lo tengo absolutamente todo? ¿Y por qué tengo esa sensación tan desagradable de que no me siento llena? Estoy vacía por dentro. En la constelación, una de las primeras cosas que se mostró fue que la madre había tenido una pérdida antes de tenerla a ella. Cuando yo le pregunto, ¿tú sabes si tu madre ha tenido algún aborto, ha tenido alguna pérdida? Me dice, sí. ¿Fue antes de ti? Sí. Claro, eso confirmaba un poco esa teoría de qué posiblemente puede estar ocurriendo en ella, ¿no? Esa falta de merecimiento hacia la vida y hacia las bendiciones y hacia las bondades que la vida te ofrece, porque a nivel inconsciente había una lealtad hacia ese hermano o hermana que no llegó a nacer de si no nació, porque yo sí, porque yo sí estoy en la vida, porque yo me merezco estar aquí y ese hermano o esa hermana no. Bastó con comprender esto para que la energía se transformara completamente en ella, no en ese momento de la constelación, porque allí está todo muy revuelto y es como, ok, déjame espacio para asimilar esto, ¿no? Sino posteriormente, pues el correo que recibo, porque suelo recibir bastante feedback de cómo van las sesiones o las constelaciones, y el correo era, mira, todos los detalles de cómo había cambiado su vida a raíz de
simplemente poner luz en aquello que estaba en la oscuridad, comprender lo que no sabía. Fíjate, comprender que va mucho de, vale, todo está bien, ¿no? Mm, Cuando tenemos un problema y alguien nos dice, ah, vale, perfecto, todo está bien. No pasa absolutamente nada. Lo que sucede es, y explicas el proceso, cuando sabes una heridita, ¿eh? La cosa más tonta, cuando tú sabes que va a pasar por un proceso, todos esos cambios los vives con calma, los mm. vives con alivio, porque comprendes que forma parte de ese proceso. Lo que a mí me maravilla del pensamiento sistémico, de las constelaciones, del trabajo sistémico, es que es una comprensión que no es una comprensión a nivel intelectual. O sea, incluso alguien que nos podéis estar escuchando ahora es, ¿qué tiene que ver el aborto con Mm, que esta chica no sea feliz si lo tiene todo en su vida? Estas dos que se han fumado, ¿no? sí, O claro. sea, ¿cómo estás enlazando esto con esto? Pero lo importante no es lo que enlace yo, es lo que esa persona en ese momento ve, porque además ves cómo se cambia la cara de la persona, hace como, ¡ah! Ahora lo entiendo. No es Ujú. una De comprensión aquí. intelectual, es que yo siento dentro de mí, porque lo he podido ver, sentir, observar esos muñequitos que están ahí, Ujú, cómo se están moviendo, entiendo que yo ahora no me estoy permitiendo disfrutar de todo esto por una lealtad, ¿no? La huella gemelar también, ¿no? Cuando ha habido abortos, pérdidas, o sea, la falta de información nos hace que nos contemos muchas historias. Cuando cambias tu manera de contarte las cosas, ta 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 las chan, cosas cambian de forma. entonces, si ya en vez de decirme eres una desagradecida, teniéndolo todo no eres capaz de ser feliz, entiendo y comprendo que hay una lealtad que a lo mejor no me está permitiendo recibir lo que es para mí, Ujú. porque es ser egoísta, porque no es justo, porque otros no lo tienen, cambia absolutamente todo. La comprensión de los procesos. Y esto, por ejemplo, voy a bajarlo a tierra, pasamos del mundo sistémico también al mundo del cuerpo, ¿no? Sucede cuando personas traen problemas en sus relaciones sexuales. Es Ahí hay mucho que comprender, ¿no? no comprendo Mm, cómo, sobre todo, fíjate, los máximos clientes que tengo a nivel sexual son los hombres. ¿Por qué? Porque cuando un hombre empieza a fallar lo que él considera que es fallar en el asunto sexual, ahí decide ir a terapia. mm. No tiene contemplaciones. Entonces, cuando llegan ahí y tú Con les todo lo demás con no, todo lo pero con demás eso no, sí. pero si ya estamos tocando hueso, aquí hay que intervenir, ¿no? Okey. Entonces, rápidamente no comprenden cómo, si les gusta a su pareja, por qué no tiene una erección, no comprenden cómo, si a lo largo de toda su vida han tenido muchísima pulsión sexual, porque ahora están apáticos, no comprenden. Y cuando yo les explico que al final nuestros genitales son una parte de nuestro cuerpo que nos hablan y empiezan a entender que toda la presión que tienen en esta cabeza está influyendo en la otra cabeza y cómo al final, si yo no estoy siendo capaz de disfrutar de mi vida porque voy muy rápido, ¿por qué entonces voy a tener una respuesta sexual natural? Claro. No, voy a tener una respuesta sexual precoz porque yo a mi cuerpo constantemente le estoy diciendo, venga, 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 esto es una urgencia. Y si yo realmente estoy en medio de la selva y viene un león, cuanto antes eyacule es mejor, porque si no me comerá el león. Entonces, cuando empiezan a entender el proceso y empiezan a comprender, eso directamente genera un alivio. Necesariamente una erección inmediata o necesariamente en ese momento se resuelve la dificultad con la eyaculación, con los tiempos. No necesariamente, pero cambia algo muy importante, que me empiezo a dar cuenta que mi sexualidad tiene que ver con mi niño, con mi disfrute y que me tengo abandonado. Entonces el cuerpo me dice, ah, muy bien, ¿solamente me vas a escuchar si me cruzo de brazos? Pues yo de aquí no me levanto. Cambia la mirada. Como hizo Buda, no Mm. se levantó de debajo del árbol hasta que obtuvo la iluminación. Pues tu pene no se va a levantar hasta que tú obtengas la comprensión y llegues a un acuerdo con tu cuerpo y entonces ahí las cosas empiezan a funcionar. Es muy importante, sobre todo en las cosas que nos asustan. Yo creo que nuestro papel como terapeutas es, tranquilo, mira, te voy a contar una historia, que las cosas llevan sus procesos, ¿no? Y no lo puedo precipitar. ¿A ti que te encantan las mariposas? Claro, Si el gusano no nos gusta, es pero ¿qué una quiero? transformación que lleva su tiempo. Y en terapia, en coaching, una de las cosas más maravillosas que tiene cuando tú te adentras a investigar esas causas, ¿no? De por qué te está ocurriendo lo que te está ocurriendo, es que la mayoría de las veces ni siquiera necesitas que el otro te lo diga, basta con preguntas que
A veces no nos hacemos las preguntas adecuadas, basta con que venga alguien externo que tiene los conocimientos para soltar esa perlita al aire y que tú puedas reflexionar sobre ella y decir, claro, es que ya entiendo todo, ya entiendo el origen. No es a diferencia de cuando estás hablando con una amiga que se pueden especular muchas cosas, ¿no? Esto te está pasando por este motivo, lo que tienes que hacer es, ¿no? Cuando la gente se adentra en el trabajo interno, se convierte también en su propio maestro, ¿no? Te das las respuestas a esas preguntas que nunca te habías hecho y desde allí ya tu mirada se transforma completamente. Ahí, esto ocurre mucho con mujeres, sobre todo. Ese tema está muy presente de la falta de la falta de confianza en mis decisiones, en mis acciones, en mi vida en general. Y yo siempre suelto una pregunta que para mí es clave y casi siempre tiene que ver por allí. Le pregunto, ¿cómo está tu vínculo con papá? Ahí, silencio incómodo. Y no sé, no tengo ninguno. Padre ausente, mi padre no existe, no tengo relación, no, nunca me conecté emocionalmente con él, nunca nada. Ok, empezamos a trabajar sobre eso. Cuando se hace ese trabajo con sanar ese vínculo con papá, la confianza aparece. ¿Es magia? No, es comprensión. ¿Es alivio? Sí. ¿Se busca? Deberías. Para caminar más ligero por la vida, porque qué Claro, sobre todo, pesado llevar muchas efectivamente, o sea, yo cargas. creo que hemos entendido que lo que estamos viendo fuera es un efecto, Ujú, ¿no? O incluso a veces las cosas que suceden fuera es, claro, yo tengo poca confianza a causa de, busco la causa fuera claro, también, cuando en la mayoría de las ocasiones lo que vemos fuera son los efectos y las causas son las semillas de cómo yo me estoy contando la historia. por supuesto. Entonces, cuando dejo este asunto de la confianza aparte y me enfoco en otra cosa, abracadabra, aparece la magia porque se ha dado esa comprensión. Yo hay otra de las preguntas que creo que es una de las preguntas mágicas y es cuando tú te encuentras muy mal, cuando está sucediendo algo en tu vida que no quieres que suceda, lo normal es que quieras que eso se vaya de tu vida, porque todo eso que te está pasando es malo. Mm, Vuélvete a parar, vuelve a observar la situación y la pregunta que hago es, ¿qué tiene de bueno? Ya sé que todo esto es muy incómodo, muy molesto, que no lo comprendes, ok, pero ¿qué tiene de bueno esta situación que estás atravesando? ¿Qué te está permitiendo? ¿Qué oportunidad te está permitiendo? Y buscamos la semilla, la intención positiva que tiene esa situación. Cuando tú comprendes que a veces tienes esos estados de tristeza, de la noche oscura del alma, y en el fondo lo bueno que tiene la situación de estar enferma, que nadie quiere estar enfermo, lo bueno que tiene es que yo estoy pudiendo descansar. Y ahí sa sacamos una ¿sabes? nueva información. ¿Sabes que yo tengo una, digamos, una, no sé si llamarlo técnica, es algo que vengo implementando desde hace muchos años a raíz de el trabajo, pues, con un maestro, y es, digamos, un acelerador de procesos, ¿ok? Por arte de magia se aceleran esos procesos Cuéntame, donde la cuéntame. situación se está volviendo difícil o incomprensible para mí, porque vamos a estar claros, a todos nos ocurren cosas que por mucho que estés en el mundo, en el camino del crecimiento personal, a veces no sabes para qué te están ocurriendo, ¿no? Y te dejan A así con veces ese, dice. bueno, te dejan con ese estado de desconcierto. Y esa preguntita, así como tú te haces esta que acabas de comentar, yo la que lanzo ahí a Dios, al universo, es, ¿me puedes mostrar, por favor, el aprendizaje de esta situación? Porque entiendo que las cosas no ocurren porque sí, no ocurren porque Dios está allá arriba jugando a ser maestro y a lanzarnos allí cuanta experiencia sin sentido. Estamos viviendo la experiencia humana con sus dificultades, con sus aciertos y con sus errores para aprender algo. Nuestra alma necesita aprender algo. A eso vino aquí. Entonces, cuando yo lanzo esa pregunta con esa intención, por favor, muéstrame el aprendizaje, ya le estoy diciendo a la vida misma, estoy lista para ver qué hay detrás de esta dificultad. Y mira, me ha resultado que por algún lado llega.
llega esa respuesta en la que yo puedo reposar, descansar, soltar la mochila llena de piedras y decir, ay, ahora entiendo, ya está, era para esto. Y ahí cambia todo. Sobre todo porque puedes aliviar, porque te puedes liberar de esa comprensión. Claro, Una de las cosas que a mí también me ayudó mucho de cuando cambia tu manera de ver las cosas cambian, cambian de forma. tiene que ver con la relación que he tenido con mis emociones. Normalmente somos unos clasistas emocionales y están las emociones Y buenas las y las malas, emociones malas, las de buena clase y aquellas que no queremos ver ni de broma. que ni se asomen, ¿no? Pero cuando te acercas a ellas, empiezas a entender lo que te quieren decir. Entonces, el miedo, cuando no lo comprendemos, nos genera más miedo. Pero cuando tú te empiezas a dar cuenta que el miedo lo único que te está diciendo es que ignoras una situación Ujú, y que puedes elegir, siempre puedes elegir la curiosidad, es no, estoy sintiendo miedo, es normal, ¿por qué? Porque ignoro, desconozco claro. esta situación, voy a volver a mirar esta situación con curiosidad, voy a buscar mis recursos, voy a pedir ayuda, de tal manera que cuando tú miras al miedo de una manera diferente, el miedo se acaba convirtiendo en un compañero de aventuras. Es La aventura del sonido. la aventura del sonido y de saber diferenciar el grano de la paja. Estamos muy agricultoras. Esta temporada, agricultoras total. Y el ritual tiene que ver con eso. Ok, pero antes del ritual, vamos a dar a elegir la palabra. Bueno, a elegir, ¿no? Al azar, porque en este momento te están apareciendo en pantalla un montón de palabras, cada una con su sentido y con su significado, que lo valioso es el que tú le quieras dar, porque en este momento puedes hacer pausa en este video y mágicamente tendrás allí tu palabra de la semana, con la cual podrás armar tu propia frase, tu propio mantra, podrás tenerla muy presente en ti, te dará una respuesta quizás esa palabra, esa es la magia de las palabras que tienen múltiples interpretaciones. Mm. Así que ahora Y sí, fíjate, y lanzando esa pregunta, ¿no? O sea, conéctate con esta situación que te está pesando, ujú, con que no esas que no comprendes, comprendes, que ya cuando algo me pesas, vale, ¿qué no estoy comprendiendo? ¿Cómo puedo tener ese alivio? Voy a pedir la pista, ¿no? Yo a veces es, venga, dame una pista, aunque sea, no comprendo, dame una pista. Y aparecerá esa palabra que probablemente sea la pista para que cojas como esta puntita del ovillo para poder ujú, empezar a desliar estas movidas mentales que nos contamos de que el mundo va en mi contra, cuando, pobrecita yo. pobrecita de mí. O sea, yo creo que es salir de la víctima. Entonces, vamos a imaginarnos una nuez. Ese es el ritualito, la Ese es el nuez. ritualito, porque estoy muy con la filosofía del Tao. Observa la naturaleza y comprenderás al ser humano. Mm, Compréndete a ti mismo y serás libre. Entonces, cuando tú ves una nuez, no ves que hay un castigo en la nuez. Claro que si intentas comerte la nuez con la cáscara, pues muy probablemente, yo no me he comido una nuez con cáscara, pero he intentado partirla con los dientes y un poquito de daño hace. Entonces, coge una nuez, pero coge dos piedras. Una nuez, nuez. Si no es una nuez, una avellana, una almendra. Si eres alérgico a los frutos secos, pues cógete un bombón, un caramelo, algo que le tengas que quitar el envoltorio, un plátano o la piel. o la piel de lo que sea. Entonces, la idea es, para hacer este ritual, coges la nuez, la partes y asumes que esa parte dura no te sirve, la vas a desechar, pero vas a empezar a nutrirte de ese fruto, vas a masticar 21 veces. Tienes que masticar 21 veces, tititi, tititi, vas masticando esa nuez, esperando que venga la confirmación, esa respuesta. ¿Cuál es la nutrición de esta situación? Ok, ¿Qué es lo entonces que me tienes que está tener en mente una aportando? situación primero, ¿no? Una situación primera que quieras digerir, que quieras comprender, Comprender, que ok. quieras nutrirte Ujú, de eso que está sucediendo. Si estamos utilizando premisas generales y es que lo que sucede conviene, ujú. porque ya que está sucediendo, puedo irme en contra o ir a favor de ese golpe, ¿no? La vida a veces te golpea, si quieres resistirte, te viene doble. A veces tienes que ir a favor. Ok, venga, vale, muéstrame lo que me tengas que mostrar para poder sacar la nutrición. Entonces, en estos actos, por eso es psicomagia, por eso son rituales, en estos actos de tomar conciencia de que tienes que quitar la cáscara para llegar al fruto, vas a hacer exactamente lo mismo con las historias mentales que te estás contando. Eso que es duro, eso que no te nutre, eso que pesa, que Ujú. incomoda, libéralo, pero genera tú el proceso. ¿Qué sucede? Que estamos tan acostumbradas a comprar las nueces ya peladas que creemos que la vida va a venir así, pero la vida todavía sigue sus ritmos y sus procesos
Y si te conectas con la naturaleza, tú tienes que sacar el fruto de la nuez. Así que con este ritualito te dejo este caminito. Y bueno, hemos estado aquí conversando y tú has podido escucharnos, que por cierto te lo agradecemos de todo corazón, así como le agradecemos a quienes hacen posible este espacio. Casa de Alma, ese domo, ese espacio hermoso en la Sierra de Madrid en el cual puedes venir a abrir tus alas y a transformarte. Y Y Maktub tu viaje, porque tú eres Maktub, Maktub es tu destino, así que si te apetece descubrir Marruecos conmigo, aquí te espero. yo lo hice el año pasado y ¿A que sí? lo amé, quiero volver. Claro que sí. Estar en el Inshallah. desierto ahí. Eso es que se haga su voluntad, estar en el desierto con esta El compañía. desierto El desierto, me pone caliente, a mí y a toda la gente, que el corazoncito siempre esté vivito, ábrete a recibir todo lo lo bonito. bonito. Heya, 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 ho, va Ricky, Ricky, Ricky. amasa, masa, masa.